cuán efectivo y es el programa que se acaba de explicar en los anteriores videotutoriales para definir al vector en el modelo bidimensional, tridimensional, tetradimensional, siempre y cuando hablamos del primer cuadrante, primer octante, etc. En los próximos videotutoriales ya modificará el código de tal forma que lo podamos definir para cualquier cuadrante, cualquier octante, cualquier hectante, etc. Entonces tenemos el programa que ya se había analizado en los anteriores videotutoriales, cuyo código ustedes nuevamente lo pueden visualizar aquí, donde además se utilizan funciones para llevar a cabo las operaciones necesarias del cálculo de la magnitud del vector y su ángulo. Y ahora lo vamos a comprobar, no, pero lo voy a compilar, compilo, no tiene errores ni warnings, y ahora sí voy a ejecutarlo. Tengo la terminal de Ubuntu, CD, estoy en Home, posteriormente en Edus, mi nombre de usuario, CD, Home, while lo voy a ejecutar y se llama, aquí aparece su nombre, función E2V2, función E2V2.exe. Las dimensiones del vector, un vector de 2 dimensiones, y X sería 3, mientras que Y sería 12. Ahí está. Y puedo comprobar que efectivamente es ese el vector. Entonces me dice, para un vector que tiene una proyección a lo largo del eje X, para un vector que tiene una proyección a lo largo del eje X de 3 y a lo largo del eje Y de 12, su magnitud es 12.3693. Entonces yo tendría, ¿cómo obtengo la magnitud? En este caso sería igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 12 al cuadrado, lo que es igual a, en efecto, 12.3693. Ahora voy a calcular el ángulo. Para el cálculo del ángulo tenemos lo siguiente. Aquí está. Entonces, a lo largo del eje X es de 3 y a lo largo del eje Y es de 2. Más o menos por aquí está mi vector. Donde el ángulo que busco definir y que define el programa es este de aquí, el ángulo θ. De tal forma que también nos han dado la magnitud de este vector, que es 12.3693. 12.3693. Siendo que aquí tenemos, para a lo largo del eje X tiene una magnitud de 3, a lo largo del eje Y tiene una magnitud de 2. Entonces tendría el seno de θ sería igual al cateto opuesto, que en este caso su magnitud es 2, entre la hipotenusa cuya magnitud es 12.3693. Entonces el ángulo θ sería igual al seno a la menos 1 de 12 entre 12.3693, lo que es igual a 1.3258 radianes. Y recuerden que el programa por default lo establece en radianes, lo cual se comprueba en la visualización del ejercicio. Aquí está. 12.3258 radianes, que en grados es igual a 75.9636 grados. Recuerden, para convertir de radianes a grados, dividen los radianes entre 3.1416 y posteriormente lo multiplican por 180 grados. Ya está. Otro ejemplo bidimensional. Tenemos un vector de 2 dimensiones cuya cuya proyección del vector a lo largo del eje X es 13 y a lo largo del eje Y vamos a ponerle 11.
Entonces el programa me dice que la magnitud del vector es igual a 17.0294. Y en efecto la magnitud de este último vector será igual a la raíz cuadrada de 13 al cuadrado más 11 al cuadrado. Entonces, que si es igual a 17.0293. Bueno, la calculadora me da 17.0293 y el programa me dice que es 17.0294, mientras la calculadora me dice que es 17.0293. Está bien, es correcto. La aproximación es muy buena. Ahora vamos a confirmar el ángulo, para lo cual tendría lo siguiente. A lo largo del eje X la proyección es de 3. Bueno, el vector tiene una proyección a lo largo del eje X de 13 unidades, mientras que a lo largo del eje Y de 11 unidades. Todo lo que el vector que ahora nosotros tenemos se visualiza más o menos de esta forma. Lo confirmo que es así. 13, 11, sí, así está. 13, 11. Y el ángulo que yo estoy buscando es θ, conociendo el que el cateto opuesto es la proyección que tiene este vector sobre el eje Y, que es 11. Entonces tendría el seno de θ es igual al cateto opuesto, que es 11, entre la hipotenusa, que es igual a la raíz cuadrada de 11 al cuadrado más 13 al cuadrado. 17.0293. 17.0293. Aquí tengo 17.0293. Entonces el ángulo θ es igual al seno a la menos 1 de 11 entre 17.0293. Y el ángulo sería igual a 0.7022 radianes, que es justo lo que tenemos en el programa. 0.7022 radianes, que en grados es igual a 40.23.63 grados. Ahora quiero el cálculo de un vector tridimensional de tres dimensiones, donde x es igual a 23, donde y es igual a 11 y donde z es igual a ponerle 18. Aquí está 18. Me dice que el programa que la magnitud del vector es igual a 31.209 y sabemos que la magnitud del vector tridimensional es igual a la raíz cuadrada de 23 al cuadrado más 11 al cuadrado más 18 al cuadrado. Entonces lo confirmo. El efecto es 31.2089. La magnitud del vector es igual a 31.2089, que es muy cercano a 31.29. La aproximación es muy buena. Ahora es el momento de calcular los ángulos. Y aquí me dice el programa que el ángulo que existe en la dimensión de orden 2, es decir, sobre el plano XY, es igual a 0.44561 radianes. Mientras que el ángulo que existe mientras que el ángulo que estaría definiendo la distancia de separación entre el vector que se define en el plano tridimensional y el eje Z es igual a 0.9564 radianes. Voy a confirmar dichos datos. Tengo lo siguiente, por lo tanto tengo lo siguiente. Entonces tenemos el plano tridimensional.
Ahorita estoy definiendo el plano tridimensional, así que doy pausa en mi video y ya lo vuelvo a iniciar cuando ya tenga el modelo tridimensional junto con el plano bidimensional analizado de forma independiente. Entonces ya he definido el vector en el plano tridimensional, como ustedes lo pueden visualizar en estos momentos. Pero como este programa calcula los ángulos de forma ascendente, primero calcularé el ángulo para el plano bidimensional, el primer ángulo de las coordenadas esféricas. Entonces ese va a ser igual aquí al seno de phi variable, que es el ángulo que estoy definiéndolo en el plano bidimensional con los últimos dados que se han dado para la ejecución del último ejercicio. Nosotros definimos que 11 la proyección del vector a lo largo del eje X era de 11, la proyección del vector a lo largo del eje Y era de 11 y la proyección del vector tridimensional a lo largo del eje X era de 23, por lo que sabíamos que la magnitud del vector bidimensional que descansa sobre el plano XY es igual a la raíz cuadrada de 23 al cuadrado más 11 al cuadrado, lo que es igual a 25.49 unidades. 25.49 unidades. Entonces ya tengo las magnitudes de los catetos y de la hipotenusa. Por lo tanto, puedo obtener el seno de phi variable, que es igual al cateto opuesto, que en este caso es 11, entre la hipotenusa, que en este caso es 25.49. Por lo tanto, el ángulo phi variable que existe en el plano bidimensional, es decir, el ángulo de la dimensión de n de orden 2, sería igual a el seno de la menos 1 de 11 entre 25.49, lo que es igual a 0.4462 radianes, que es justamente lo que tenemos en el programa para dicho ángulo. ¿Está? 0.4461 radianes, que es igual a 25.55 grados. Ahora voy a calcular el ángulo que define la distancia de separación del vector tridimensional con respecto al eje Z, que sería el que tenemos precisamente para el plano tridimensional. Este de acá arriba, el de acá, el de acá. Entonces, yo tengo que este vector, ahora busco el teta, sería igual a ¿quién? A la seno de teta sería igual al cateto opuesto. Este ángulo, como ya lo hemos analizado, es igual a este ángulo, porque tanto este ángulo, que es igual a este, se miden a partir del mismo vector con respecto al eje Z, mientras que esta línea es paralela al eje Z. Entonces sería el seno de teta es el cateto opuesto, y el cateto opuesto yo sé que es el vector bidimensional, es este mismo de aquí, cuya magnitud es de 25.49 unidades. Entonces tenemos 25.49 unidades entre la magnitud del vector, que el programa, la magnitud del vector, que el programa ya nos había definido como, aquí está, 31.209, sí, 31.209, y lo anoto acá. 31.209, de tal forma que teta sería igual al seno a la menos 1 de 25.49 entre 31.209, lo que es igual a 25. A 0.9557 radianes, 0.9557 radianes, que es justo lo que tenemos aquí, 0.9560, pero bueno, la aproximación es muy buena, 0.956043 radianes, que es igual a 54.77 grados. Y ahora voy a demostrarles un último ejemplo que comprueba que efectivamente este programa hace muy buen local, muy bien, desarrolla y define muy bien cada uno de las magnitudes que se están pidiendo, como, bueno, de las cantidades que se están pidiendo, como es la magnitud del vector y
la definición de los ángulos que permiten definir ya sea las coordenadas polares para el plano bidimensional o las coordenadas esféricas para el plano tridimensional con el fin de definir al vector. Entonces vuelvo a colocar un vector de 3 dimensiones, en donde x es igual a 12, donde y es igual a 45, donde z es igual a 13. 12, 13, sí, está. Ahí está. Y este programa es válido siempre y cuando manejen primer octante o primer cuadrante o primer hectante, porque en el siguiente video tutorial ya se agregarán las modificaciones necesarias para que funcione adecuadamente este programa en todos los cuadrantes, en todos los octantes, en todos los hectantes, etc. Entonces tengo que la magnitud de este vector, cuya proyección en x corresponde a 2 unidades, cuya proyección en y corresponde a 45 unidades, cuya proyección en z corresponde a 13 unidades, es igual a 48.3529. Entonces esa cantidad debe ser igual a la raíz cuadrada de 12 al cuadrado más 45 al cuadrado más 13 al cuadrado. Lo voy a confirmar con la calculadora. En efecto, es 48.35287, que es muy cercano a lo que me ha dado el programa, 48.3529. Ahora voy a definir los ángulos. Para ello voy a establecer de nuevo el modelo bidimensional y tridimensional como lo hice hace rato. Entonces ahorita lo voy a suspender el video aquí y ya cuando lo continúe estará con dichos diagramas claramente establecidos. Entonces aquí tengo el modelo tridimensional que bajo el último ejemplo dado y que ha calculado el programa se vería de la siguiente forma. Sí, se vería de la siguiente forma. Ya está. Más para acá. Aquí está. Bueno, aquí está bien. Voy a calcular primero el ángulo correspondiente a la dimensión de orden 2, es decir, para el modelo bidimensional. Considerando los datos que se han agregado al programa, donde x es igual a 12, la proyección del vector a lo largo del eje x es igual a 12, la proyección del vector a lo largo del eje y es igual a 45, puedo calcular el ángulo correspondiente a esa dimensión, la dimensión de orden 2 para el plano bidimensional, donde el seno de phi variable será igual al cateto opuesto, que es 45. Entre la hipotenusa, que es igual a 46.57, donde phi variable es igual al seno a la menos 1 de 45, entre 46.57, y esto es igual a 45 entre 45, es igual a 1.31 radianes. 1.31 radianes, que es justo lo que nos da el programa. 1.31 radianes. ¿Está? Que es igual a 75.06 grados. Ahora para el otro ángulo que define la separación entre el vector tridimensional y el eje z, este estaría definido de la siguiente forma. Entonces el ángulo θ, que sabemos que es el mismo de aquí a acá y de aquí a acá, sería igual a, el seno de θ sería igual al cateto opuesto. ¿Quién es el cateto opuesto? La magnitud del vector que existe en el plano bidimensional, es decir, este de aquí, 46.57. 46.57 entre la hipotenusa del vector que existe en el plano tridimensional, que es la que tiene una magnitud de, es la magnitud del vector tridimensional, de 48.352, y esto sería igual, y entonces θ sería igual al seno a la menos 1 de 46.57 entre 48.352, que es igual a 46.57 entre 48, que es igual a 1.298 radianes, que es justo lo que nos da el programa. 1.29859 radianes, que es igual a su vez a 74.4036 grados. Ahora, si ustedes definieran un vector, y hasta el momento se ha podido comprobar cómo este programa puede llevar a cabo los cálculos de forma correcta.
Ahora, siempre y cuando hablemos del primer cuadrante o del primero, siempre y cuando el vector que estamos definiendo esté en el primer cuadrante o en el primer octante. Ya en el siguiente video tutorial, no importa en qué cuadrante o octante esté, ya lo podemos calcular también de todos los datos de manera satisfactoria.